MIT es muy buena en ingeniería, y en otros, pero no es muy buena en humanidades, por ejemplo. Lo que es importante es identificar sus áreas de fortaleza y fortalecerlas aún más, y estar atento en cambiar, no ser complacente, sino cada día más ver qué se puede mejorar, qué se puede inventar, qué se puede desarrollar. Me impacta, no sé, el ex presidente de la empresa General Electric, Jack Welch, que está reconocido como un gurú de la administración de empresas. Él tenía una filosofía de todos los lunes en la mañana empezaba con una reunión con sus principales presidentes de la empresa, y la pregunta que les hacía, y no era un juego, era una pregunta de verdad, es ¿cuál es la próxima crisis que vamos a tener que enfrentar? No es la crisis que ya tenemos, sino tratar de identificar, de prever, de prepararse para las próximas crisis. Es interesante ver que con la crisis financiera en Estados Unidos, Harvard perdió en un año el 27% de su endowment. MIT en el mismo año perdió solamente el 17%. Yo no creo que es puro azar, sino que eso refleja dos maneras de invertir, una más arriesgada, una más cuidadosa. Entonces, también se observan diferencias en el manejo de los productos financieros de los endowments, que algunas universidades lo usan para los recursos, para los gastos recurrentes, otros solamente para proyectos, los que les ha permitido no sufrir tanto de la crisis. Profesor Salmi, mi nombre es Jorge Uribe, Red Alma Mater y asesor del Ministerio de Educación Superior. Una pregunta. Usted está anunciando un mejoramiento de la receta al crear el ecosistema que no estaba incluido. El ecosistema sería hacerlo en una olla de barro, mezclar todo en una olla de barro o en una olla de aluminio para calentarlo con fuego de leña o con gas. Sería más o menos mi primera pregunta y muy ansioso de ver el libro. Lo otro son dos áreas que me parecen muy importantes que se dan en Colombia, y es, usted inicia mostrando esa idea de los automóviles. Los rectores tienen la costumbre de identificarse, pero nunca de reconocerse para trabajar en lo que se llama colaboración académica. A veces uno tiene la tendencia de ver que las universidades, en vez de colaborar entre ellas, se excluyen. No estoy seguro cómo se podría dar una fusión de universidades en Colombia para poder avanzar mucho más en la sociedad del conocimiento. Y lo otro relacionado con el mercantilismo es cómo no hacer mercantilismo como usted lo sugiere desde el punto de vista de las universidades, pero hacer que las universidades como la de Singapur puedan ser casi unos organismos privados en su administración sin que sean considerados como empresas. Una universidad no es una empresa, una universidad no es una empresa de carácter comercial. Muchas universidades tienden a traer las tendencias de la administración de empresas a la universidad y no dejar que esa gobernable. Bueno, regresando al tema del ecosistema, el próximo libro que estamos escribiendo con el profesor Alsbach hemos tomado 9 casos de estudio de instituciones que han progresado mucho en los últimos 20 años a través de todo el mundo, pero hemos incluido un caso que es un fracaso, porque no solamente casos exitosos, pero a lo mejor uno puede aprender de los fracasos. Y eso es la Universidad de Ibadan en Nigeria, porque al inicio era una universidad muy prestigiosa, muy buena, al igual de la Universidad de Londres. Pero poco a poco, con los problemas políticos del país, los golpes de Estado, hubo 2 impactos directos. Uno en el financiamiento del Estado, que en lugar de ser estable, bajó, subió un poquito, bajó, y también interferencia muy importante del gobierno en el nombramiento del rector y de las
autoridades. Y eso ha destruido la universidad. Otro caso similar a la Universidad de Dakar en Senegal, que al inicio era también muy buena. Tenía, por ejemplo, un programa de medicina tropical tan bueno que los estudiantes franceses de medicina iban a Dakar para estudiar medicina tropical. Pero con el peso del nombre y la incapacidad de seleccionar a la entrada, que es una característica del sistema de tipo francés, empezaron a crecer sin tener los recursos y hoy en día en una infraestructura para 15.000 estudiantes tienen 55.000 estudiantes. Entonces, por eso este tema del ecosistema lo veo importante con sus varias dimensiones. Segunda pregunta sobre colaboración y cooperación. Es obvio que vivimos ahora en un mundo donde hay más competencia entre las universidades dentro de un mismo país y de manera internacional, compitiendo por los buenos profesores, por los alumnos, por los recursos. Pero yo creo que, a la diferencia del mundo de las empresas, lo lindo del mundo de las universidades es que ustedes pueden competir mejor a través de colaboraciones que a través de competencia. Y voy a decir una cosa que no lo digo por cortesía, porque estoy hoy en Colombia y mañana lo diría en Perú. O sea, es que yo he trabajado en casi todos los países de América Latina y yo veo a ASCUN como una de las pocas asociaciones de universidades que realmente ha logrado unir a las públicas y privadas para trabajos en común. Y no voy a mencionar otros países, pero van a reconocer que en muchos países hay mucha hostilidad entre universidades públicas y privadas. No digo que no existe en Colombia, pero yo creo que este encuentro y lo que escuché sobre la colaboración, por ejemplo, entre la Universidad de Antioquia y AFIT, son buenos ejemplos de realizar que uno puede competir mejor colaborando. Un amigo mío danés trabajaba en Colombia, entonces cuando su hija hacía su maestría en Dinamarca, que como estudiaba ciencia política, y dijo, ¿por qué no vienes a Colombia? Que es un terreno interesante desde el punto de ciencia política, a veces por malas razones. Así que la hija de mi amigo tomó clases en los Andes, tomó clases en la Nacional, pero se dio cuenta con horror que ni la Nacional reconocía a los créditos, los cursos de los Andes en aquella época, ni viceversa. Mientras su Universidad de Dinamarca reconocía a las clases de ambas universidades. La tercera pregunta era sobre la cultura empresarial. Otra vez hay que distinguir entre el fin y el medio, o el instrumento. Una buena gerencia ágil, es obvio que en la mayoría de los países del mundo las empresas públicas funcionan con más flexibilidad que los ministerios. Quizás la excepción sea Singapur, donde tienen el orgullo de tener a gerentes de las administraciones públicas más reconocidos, más eficientes que los gerentes de las empresas privadas. Una universidad para evolver, para transformarse, hoy en día necesita flexibilidad. Yo he visto tantas universidades donde se identifica un problema, vamos a establecer una comisión. Y uno va a pensar 3 meses para saber quién va a ser el presidente, quién va a ser el secretario de comisión, quién va a ser los miembros, y 2 años después todavía no se ha decidido nada. Gestión agilidad en la gestión no es privatización. Es usar buenos instrumentos para el fin de la universidad, que es, como le dije, buena educación cívica, buena educación profesional, investigación, etc. Buenos días. Una universidad que ofrece sus programas de manera virtual podría llegar a ser de rango mundial. ¿Puede repetir despacio, por favor? No escuché bien. Claro. Una universidad que ofrece sus programas de manera virtual podría llegar a ser de rango mundial. ¿Una universidad virtual? Sí, una universidad virtual. ¿Qué significa mundial? Nivel mundial. Es ser entre los mejores del mundo. Entonces sí,
Yo diría que hoy en día la Open University de Inglaterra es la mejor universidad virtual del mundo. Sin embargo, no existe un ranking de las universidades virtuales, así que no se reconocen. El gran problema de los rankings, como el ranking de Shanghai, es que pone énfasis básicamente en la investigación. Y no es la investigación en todos los temas, sino más la investigación en temas de ciencia y tecnología. Y no es la investigación publicada en todos los idiomas, sino más la investigación publicada en inglés. Entonces, eso crea un sesgo hacia las universidades de investigación. Pero eso no da reconocimiento a las buenas universidades de enseñanza. Y está bien, uno puede tener una buena universidad sin hacer investigación, o una buena universidad virtual, o un buen community college. El problema es que con los rankings que miden la excelencia, estos factores no entran todavía. La Unión Europea está financiando un estudio de factibilidad para crear un nuevo ranking que se llama U-Multi-Rank, tratando de integrar la dimensión de calidad de la enseñanza y calidad de la transferencia tecnológica en el ranking. Buenos días, mi nombre es Carolina Navarrete de la Universidad Rosario. Tengo una pregunta acerca de la cultura de la excelencia. Usted habló del ecosistema, también habló de las instituciones y de su cultura y dio algunos ejemplos, por ejemplo Cuba, Finlandia, donde se demuestra que una receta, y como usted también lo mencionó, obviamente tiene que adaptarse a particularidades del ecosistema, pero también de las instituciones. Mi pregunta es, ¿cómo avanzar en el camino del mejoramiento, que fue uno de los que usted planteó, con los retos que implica ese cambio en la cultura para poder alcanzar la excelencia en la educación? Gracias. Yo creo que el punto clave es el liderazgo. Es el rector y su equipo. Y es un aspecto muy importante, muy difícil de describir e identificar. Yo no le puedo dar una definición o una descripción científica y decir cuál es el rector ideal, y tampoco creo que hay un solo modelo, pero sí, yo puedo decir, visitando muchas universidades en muchos países, aquí tengo un líder, y en otro, bueno, aquí tengo un político. Pero creo que sí, liderazgo, y lo que he observado es que el líder no es necesariamente una persona que tiene ya una visión fantástica, sino es la persona que puede hacer trabajar a su equipo para desarrollar juntos esta visión fantástica, esta visión de cambio. Y usualmente un buen líder, a mi juicio, no es un personaje que todos los días está hablando con la prensa, haciendo declaraciones, yo, sino